Muy bien, retornamos, ¿cierto?, con la segunda parte de nuestro programa. Esto es escenario social. Eh, Cristian, Alfredo, normalmente, como siempre decimos, ¿cierto?, en esta parte nosotros hablamos de lo que está ocurriendo en la región. Pero ya directamente en la región tenemos que empezar a conversar respecto de lo que está ocurriendo con este panorama, con este calendario importante que hay en materia de elecciones, pero fundamentalmente referirnos, creo yo, al proceso constituyente, eh, estimados amigos. Fíjense que una reflexión que quiero dejar para poder probablemente generar el hilo conductor, ¿cierto?, de esta parte del análisis tiene que ver con los candidatos, que hay algunos que dicen que efectivamente no son políticos, pero resulta que estamos trabajando, digo, porque está todo el país en función de este proceso constituyente y esta nueva constitución. Pero estamos trabajando en función, ¿cierto?, de crear una nueva constitución política de la República. Entonces, aquel que diga que no le interesa la política, entonces, ¿cuál es la disfunción que hay entonces entre su discurso y lo que queremos todos, ¿cierto?, que es una nueva constitución y que fue en el fondo la voluntad soberana manifestada a propósito del plebiscito recién pasado. Hablo el análisis, muchachos, hablo el hilo conductor, Cristian. Bueno, Alfredo ha sido un majadero en esto, y yo también respaldo su comentario de que la asepsia no existe en esta cuestión de la independencia. Si algún tinte, contenido, inclinación política tienen, porque si vamos a hacer una constitución política, y política es una definición de política muy simple, es la manera de hacer las cosas. Y en esta manera de hacer las cosas que vamos a definir una constitución que va a definir la manera en que nosotros vamos a hacer las cosas, porque como país. Y esa manera en cómo hacer las cosas tiene un contenido evidentemente político. Político porque esa manera de hacer las cosas va a incidir en la forma del Estado y en cómo se reparten los poderes de este Estado. ¿Pero para qué? Para garantizar los derechos y deberes de los ciudadanos, que es justamente de lo que trata esta constitución. Pues si nos agrupamos, nos organizamos como Estado, hay que tener un mínimo pacto, y ese pacto es la constitución política. Entonces, el hablar y decir que yo soy independiente, en realidad nadie es independiente, puede que no milite en un partido político, ¿eh? Pero alguna tendencia, algún pensamiento tendrá, pues, podrá ser creyente o podrá ser agnóstico, que eso también tiene incidencia en la política muchas veces. Podrá ser, no sé, pues más conservador o más liberal, que también tendrá alguna incidencia política. Podrá pensar más en los derechos individuales que en los derechos colectivos, o a lo mejor ya trascendió a otro plano y pensará en los derechos supraindividuales. Y bueno, pero todo eso finalmente significa alguna tendencia política, alguna tendencia política, y eso no obliga necesariamente a que la gente milite en un partido. Entonces, esto de decir de que soy independiente, ¿independiente de qué? Puede ser usted independiente del partido, pero tendrá, si usted va en una lista de Chile Vamos, claramente usted es de derecha. Puede que no milite en la UDI, en Renovación Nacional o en Evópolis, pero es de derecha. Si usted va en una lista de, creo que se llama, la lista donde está el Frente Amplio, usted claramente puede que no milite en alguno de los partidos del Frente Amplio, pero claramente tiene usted un pensamiento que es más de izquierda. Si usted va en la lista de los partidos que conformaron la antigua nueva mayoría, bueno, usted también pues, tiene un pensamiento más de una izquierda o de centro izquierda o tal vez de una izquierda un poco más moderada, pero finalmente no es de derecha, dejármelo claro, y tampoco es del Frente Amplio. Ahora, si usted va en otro tipo de lista, ahí puede decir ya, ok, usted no está en el espectro tradicional de los partidos políticos, pero en algún lado del espectro está, pues, en la izquierda o en la derecha. Puede que no esté en lo tradicional, pero que sea un nuevo color de este arcoíris político, pero finalmente un color político. Qué interesante, Cristian, este análisis que hace, ¿cierto? Y esta forma de cómo graficar, ¿cierto? Esta geografía en la cual poder ubicar, ¿cierto?, a cada uno de los candidatos. Pero fíjate que, profundizando un poco quizás, Alfredo, en el tema, la fuerza que tienen los partidos políticos y que se la transmiten evidentemente a sus candidatos versus la poca fuerza que probablemente puedan tener los independientes su propia posición individual genera un problema de rayado de cancha también desde el punto de vista del financiamiento. ¿Ya? Entonces, hay ahí un factor importante porque los independientes de alguna u otra manera terminan siendo como circo pobre. ¿Te fijas? O sea, resulta ser muy complejo y la estructura no fue diseñada, la estructura de lo que va a ser este proceso constituyente no fue diseñada precisamente para
para los independientes. O sea, amén, ¿cierto?, de que la propia ley de financiamiento involucra solamente a los partidos políticos, no involucra a los independientes. El rayado de cancha, tal como me dijo Cristian en alguna conversación, es distinto. Y eso se puede apreciar, me parece, en este escenario político. Sí, pero mira, yo creo que, bueno, como dijo Cristian, yo ya he sido majadero con el tema, o sea, la asepsia penicilínica de los independientes no existe. El tema, y más encima ya si empezamos a profundizar más y a raspar un poquito más el tema, hay independientes, digamos, que se dicen, porque hay varios independientes hoy día. Hay personas que van en un conglomerado político o van asociados a un partido político y también se llaman independientes. Bueno, ¿cuál es el común denominador? Es que no son militantes o que no han firmado en el partido. Pero ya una persona que va en un conglomerado político, llámese Frente Amplio, llámese Ex Nueva Mayoría, llámese Chile Vamos, ya no es independiente. O sea, eso no es real. Y entonces yo creo que ahí la gente también tiene que ser lo suficientemente informada para poder discernir. Y si quiere votar por una persona que no es independiente, pero se hace llamar independiente y va en un conglomerado político, fantástico que lo haga porque es su opción. Pero digamos, no son independientes. Y no son independientes además por un tema técnico. Ellos no tuvieron que juntar ni media firma para poder inscribirse. Simplemente los inscribió el partido político o el conglomerado. Entonces, es bastante raro que hoy día, incluso cuando uno ve esta atisbo de propaganda que ya está saliendo a raudales para algunos candidatos que son o que van en conglomerados políticos o partidos tradicionales, ni siquiera exhiben el logo, ni siquiera dicen que pertenecen, digamos, a tal conglomerado, sino que como que los esconden. Da la impresión que les da vergüenza ir en la lista del partido o del grupo partido, ya sea de Chile Vamos, ya sea el Frente Amplio, o sea de otro, de la ex Nueva Mayoría, Unión Constituyente, lo que se llama. Parece que les da vergüenza decir que van asociados a partidos, ¿no? Entonces yo creo que ahí la gente tiene que ser lo suficientemente aguda para poderse dar cuenta de ese fenómeno. Aparte hay otro fenómeno, que las personas que van asociadas a partidos políticos, a conglomerados políticos, reciben a raudales una cantidad de recursos X para su campaña. Entonces, sin embargo, las personas que no pertenecen no van en ningún conglomerado de políticos, de partidos políticos, no reciben ni un peso. Entonces, ahora vamos a empezar a ver las diferencias de este gran despliegue de páginas completas en los diarios, grandes propagandas, qué sé yo, y espero que las personas no se dejen seducir por eso, porque lo que estamos haciendo o lo que se pretende hacer en este proceso constituyente no es una elección de concejales, no es una elección de alcaldes, menos de diputados, menos de senadores, en que existe también la posibilidad de revocarle el mandato una vez terminado su periodo, 4 años, 8 años, lo que sea, sino que esta es una elección en que se va a elegir a personas que van a cumplir una tarea muy específica, muy especial, muy, yo diría, histórica, o por qué no ponerle la palabra también solemne, ¿no? Que es justamente crear una nueva o contribuir a crear una nueva constitución. Entonces, ojo con concejalizar, por ponerle un nombre, la elección de los constituyentes. Es demasiado importante, es demasiado crucial para Chile. No es una elección cualquiera más. Esta no es una situación, y aquí seguramente hay muchos candidatos que van a la ley de la probadita, digamos, a ver si me va bien en esta, aunque pierda, a lo mejor quedo colocado para la próxima. Entonces, mucho cuidado con eso, por favor, que las personas no se dejen seducir por los falsos cantos de sirena de algunos partidos tradicionales. Qué interesante concepto para una columna,
querido amigo Alfredo Fonseca dijo Vilovi, falsos cantos de sirena. Oye, cantos de sirena que tienen que ver con claridad constitucional, porque también, ojo que es importante en el partamos al discurso de cada punto, uno de los candidatos. partamos de la base de que las sirenas no existen, no sé, es una cuestión mitológica. Claro, sin duda, sin duda. Oye, porque en el discurso también de los candidatos, independientemente de que efectivamente estén asociados a partidos políticos o sean eh, efectivamente independientes, ¿cierto? En el discurso no solamente hay que apreciar, a propósito de este concepto de falsos cantos de sirena, para no generar expectativas en nuestra gente y para que nuestra gente vaya y haga su ejercicio soberano en buena lid, ¿te fijas? No solo hay que reclamar derechos, ¿cierto? No solo hay que manifestar necesidades o deseos. Fíjate que desde el punto de vista conceptual, con esto te doy la palabra a ti porque conversábamos el otro día, Cristian, y me pareció interesante tu opinión. Mira, desde el punto de vista conceptual, eh, podemos tomar la política desde dos aristas, ¿cierto? Desde el punto de vista del desarrollo de la ciencia política, ¿cierto? Esta disciplina, ¿cierto? Que de alguna forma trata del gobierno y de la forma en cómo se organizan las sociedades, principalmente los estados. Y por otro lado, tenemos la política que significa la actividad, ¿cierto? De quienes aspiran a acceder, ¿cierto? Entonces, a esta estructura que se va a encargar de diseñar las políticas públicas para el desarrollo organizacional de la sociedad y del Estado también. Entonces, son dos cosas distintas, pero sin embargo, es importante, ¿cierto? Que podamos decir que es tan relevante el proceso que se está viviendo que, por ejemplo, no hemos escuchado, estoy hablando y pensando lo que está ocurriendo a nivel regional, de quién se haya referido los candidatos, salvo algunos, no los puedo nombrar evidentemente, porque no podemos hacerle propaganda a ninguno, pero ¿qué tipo de Estado queremos? ¿Se fijan? ¿Cuál va a ser el modelo de representación? Entonces me parece que ahí hay una opinión interesante, bien oportuna tuya, bien certera además, Cristiano. Sí, gracias, porque mira, en realidad efectivamente hay una importancia fundamental en las instituciones, porque para que los derechos que todo el mundo aspira se materialicen, lo fundamental son las instituciones. Y esas instituciones tienen dos vertientes o dos estructuras principales. Uno, la forma del Estado, y eso quiere decir si vamos a tener un Estado unitario, o Estado federal, Estado regionales, o no sé qué otra forma de Estado, o y cuánta autonomía se le pueden dar o no a los territorios dentro de ese concepto de Estado. ¿Cuáles van a ser los territorios? Si van a ser territorios autónomos, si va a ser la fuente el principal de división la región, o la provincia, o el departamento, o la circunscripción, o el distrito, o el municipio, o qué. Y luego también tenemos la otra parte que es cómo se distribuyen los poderes dentro del Estado. Es decir, cuánto poder tiene el Poder Ejecutivo, cuánto poder tiene el Legislativo, cuánto tiene el Judicial y cómo se eligen esos poderes. Si los jueces lo elegimos o no lo elegimos, si el legislador lo elegimos o no lo elegimos, si el presidente lo elegimos o no lo elegimos. Hay países que han decidido, por ejemplo, no elegir determinada autoridad. Inglaterra tiene un monarca, por ejemplo. Y Chile tiene jueces, que es casi como monarcas. Pues, ¿sí? Si ellos se nombran a sí mismos y no hay cómo removerlo. ¿No? Entonces, la pregunta está un poco enfocada a... Y a propósito de la conversación con Carabineros, hoy día, mira, todos dicen independencia del Banco del Estado, o sea, del Banco Central, ¿cierto? Y está el debate, hasta el Banco Central está la Constitución, ¿ya? Y resulta que no tenemos una situación similar para ver quién dirige Carabineros, pues, para ver cómo Carabineros se estructura, y yo digo Carabineros es una cuestión operativa, pero debería haber un consejo administrador arriba, donde formen parte los ciudadanos, ¿cierto? Y parte del poder político, y no Carabineros, pues, porque Carabineros tiene que darle cuenta a alguien y no se lo está dando cuenta a nadie, ni al poder político ni a los ciudadanos. Esa sería una forma, por ejemplo, de cómo organizarlo. Pero es fundamental ver este tema de la organización, porque se hablaba mucho de los derechos y falta a veces también algo de los deberes. Y aquí yo me tomo de algo, el deber de contribuir. Es un deber de contribuir. Si uno quiere prestaciones, beneficios sociales, hay un deber de contribuir. Si la plata no nace en los árboles, no se hace sola. Finalmente es la que la aportan los contribuyentes o es la que se logra recaudar a través de las mismas prestaciones sociales que el Estado hace y que cobra por ella, o de la actividad empresarial que el Estado se le permite hacer. Pero otra forma de hacer plata no hay. La recaudación de impuestos, la prestación de servicios y la actividad empresarial del Estado. Entonces, esas cosas también se tienen que ir definiendo. El Alfredo también ha sido bien explícito
en el sentido de Estado, de la orientación. Si vamos a hacer una cuestión más de derechos sociales, si vamos a hacer una economía social de mercado. Y ojo, también Alfredo ha sido majadero en el mal entendido o la única interpretación o alcance y sentido que se le ha dado a lo que es un Estado subsidiario. Porque uno puede hablar de algo, ¿cierto? Y ese algo termina siendo un eufemismo, porque es tan malograda la interpretación que se hace que finalmente termina a nuestro lado. Voy a colocar un solo ejemplo. En el año 74, la dictadura militar creó la regionalización del país. ¿Ya? Y a partir de eso en adelante se ha hablado de descentralización del país. Y resulta que lo que la regionalización hizo fue terminar con la descentralización que existía antes. Y recién vivimos un proceso de descentralización auténtico a partir del año 92, cuando retomamos la democracia con la creación de los gobiernos regionales. Pero en el intertanto se habló de regionalización. Y la dictadura tuvo tal habilidad de disfrazar este concepto que da a entender como que estamos hablando de descentralización, cuando en realidad estamos hablando de centralización. ¿Ya? Entonces, lo mismo pasa con el Estado subsidiario. Hay un eufemismo. Si hay una forma de interpretarlo eso, o la economía social de mercado. Yo me puedo llamar república, y está el ejemplo de la República Federal Alemana, ¿cierto? En la Guerra Fría, que no era república, no era federal, y algunos pensamos que tampoco era alemana, pues era soviética. ¿Ya? Entonces, uno se puede llamar como quiera, pero otra cosa es que realmente sea. Entonces, la precisión en los conceptos es fundamental. Y este análisis que Alfredo ha hecho de hecho ha escrito columnas de lo que lleva una constitución. Oiga, si no solamente lleva derechos, la pregunta es cómo aterrizo esos derechos, cómo lo hago efectivo, ¿ah? ¿Cómo hago que el Estado me cumpla? ¿Cómo yo puedo entonces reclamar? ¿Dónde reclamo? ¿Quién me protege? ¿Quién me representa? Eso es fundamental entonces lo que lleva la Constitución. Sí, por eso decía yo en algún momento cuando partimos este bloque analizando lo que está ocurriendo en la región y tratando de informar, ¿cierto?, a nuestros usuarios, a la gente que normalmente escucha nuestro programa, que debiera haber claridad. Y Alfredo, efectivamente, ha trabajado precisamente en este concepto de generar claridad respecto de, claridad me refiero a los candidatos, ¿cierto?, claridad constitucional, porque eso es lo que se está trabajando, crear una nueva constitución. Entonces, no solo se trata, ¿cierto?, de reclamar por esos derechos desde el punto de vista del contenido de lo que están diciendo los candidatos, y tampoco se trata de que los candidatos sean o sean el espacio receptor, ¿cierto?, de las necesidades o de los deseos de la gente, sin que estos sean verdaderamente canalizados desde el punto de vista teórico, desde el punto de vista técnico, y cómo estos van a ser incorporados en la Constitución. Entonces, te cedo la palabra, Alfredo, porque efectivamente tú has generado una serie de columnas que tienen que ver con precisamente con materia constitucional. Sí, bueno, muchas gracias por las palabras de ustedes, digamos. Sí, bueno, yo vengo trabajando el tema constitucional hace muchísimo tiempo y aquí se trata, es tan específica, tan especial, como dije hace un rato, esta función, digamos, a la que uno humildemente está postulando, y las personas decidirán, por supuesto, que yo creo que es el momento de empezar a colocar más que entusiasmo, contenidos. Y ese ha sido mi propósito justamente. Y contenido significa, digamos, expresar, porque los candidatos tampoco pueden estar expectantes o estar, digamos, recogiendo solamente y únicamente la opinión de la comunidad y transformándola en propuestas. Eso es muy valioso y tiene que ser así, pero yo parto de la base de que cada candidato es un ser pensante que tiene, digamos, cierta idea de sociedad que tendrá que ponerla a disposición de la comunidad y la comunidad tendrá que decidir si le gusta o no le gusta. Y en ese plano hay que poner más contenido, porque hay demasiado entusiasmo y poco contenido. Yo creo que el tema del presidencialismo monárquico en Chile hay que abordarlo. O sea, por ahí escribí una columna, hablé del semipresidencialismo, que yo creo que llegó la hora de un semipresidencialismo, un presidente elegido por votación directa y una suerte de primer ministro que sea un jefe de gabinete que se preocupe de los temas más contingentes
y el presidente de los grandes temas, la defensa, las relaciones exteriores, etcétera, por poner algunos, digo. Entonces yo creo que hay una tarea pendiente, tenemos que ver qué tipo de instituciones autónomas queremos, digamos, si queremos que esas instituciones que hoy día son autónomas, que son varias, ¿no? Porque aparte de eso, por ahí hay algunas leyes orgánicas constitucionales que le dan cierta autonomía una vez que se crean. Dejemos de lado lo tradicional, que son la fiscalía, que hay que revisarla, la Contraloría, que hay que despersonalizarla, no puede estar a cargo de una persona y que se confunda la labor de la Contraloría con la imagen o la opinión de una persona. El tema del Poder Judicial, si los jueces van a estar siempre en la misma judicatura o no, cómo se van a nombrar, o sea, son cosas que tenemos que conversar, a lo mejor, y ni nadie tiene que molestarse por eso. También tenemos que hablar acerca de la regionalización. ¿Qué queremos en Chile? O sea, ¿queremos exacerbar este Estado unitario que ha generado tremendas desigualdades o queremos hablar de un Estado regionalizado políticamente, administrativamente y funcionalmente, de tal forma que el poder esté transferido también en las regiones? Da la impresión de que esta suerte de privilegiar el sistema unitario es más bien porque se piensa de que hay incapacidad en las regiones de administrarse, se piensa de que no es bueno entregar poder político a las regiones porque se sale del centro de Santiago, de las 4 esquinas de Santiago, etcétera. Entonces, yo creo que esas son las tareas que tenemos que revisar. Otras instituciones, por ejemplo, la Defensoría de la Niñez, ¿está cumpliendo realmente el objetivo para el cual se creó? El Consejo Nacional de Televisión, ¿es necesario? ¿Hay que reformularlo? El Instituto Nacional de Derechos Humanos, o sea, ¿qué profundidad le queremos dar a esa política pública que creó el Instituto Nacional de Derechos Humanos? El Tribunal Constitucional, ¿para qué hablar? O sea, hoy día el Tribunal Constitucional se ha transformado en una tercera cámara que fundamentalmente ha vetado los proyectos sociales. La ley del consumidor la vetó el Tribunal Constitucional. Entonces, bueno, hay muchas tareas por hacer. Ahora, esta tarea es tan intensa, tan específica. Tampoco se trata aquí que los candidatos a constituyentes, si es que salen elegidos el día de mañana, porque eso es lo que aspiramos todos, digamos, lleguen con la Constitución debajo del brazo y la tienen sobre la mesa. No se trata de eso. O sea, yo creo que aquí va a haber que tener una apertura tremendamente amplia para poder escuchar incluso las opiniones que a uno no le gustan y poder sopesarla, porque de eso se trata. O sea, partamos de la base de que nadie tiene la verdad revelada, porque si tuviéramos la verdad revelada, seguramente estaríamos todos aquí con alas en la espalda volando por los cielos, digamos. Entonces, la verdad que nadie tiene la verdad revelada, entonces la verdad también hay que construirla, obviamente sobre ciertos principios básicos, porque no vamos a empezar a discutir si Chile tiene que ser respetuoso o no de los derechos humanos, porque eso ya sería caer en el primitivismo. Entonces yo creo que son muchas las tareas, muy intensas, hay que ponerle más contenido, no solamente entusiasmo, y también yo creo que hay que tener profundidad en los temas cuando se hablan. O sea, no hay que, porque esto no se trata, no es una elección, o sea, no es una tarea como suele ser de los parlamentarios, de los concejales, del senador o del diputado. Por eso no es bueno que existan senadores o exdiputados o que hayan renunciado o que hayan estado fuera de ejercicio y ahora se postulan. No es bueno, porque se puede entrar a confundir lo que es una convención constituyente, porque aquí no se trata de subir un punto más del IVA o hablar si me gusta o no el control, digamos, de identidad, y situarme desde mi propia perspectiva y encerrarme en mi propia perspectiva, no abrirme a otra perspectiva. Se trata de construir algo muy mayor que va a durar hipotéticamente 50, 60 años, 41 años ha durado esta constitución. Entonces yo creo que las personas tienen el deber, por favor, de informarse, discernir entre un candidato y otro y poder, digamos, apreciar los contenidos que entregue cada candidato, porque ese candidato por el que usted vote, señora o señor, le va a comprometer la vida a usted y le va a comprometer también la vida a sus hijos, a sus nietos y posiblemente a sus tataranietos.
Entonces es una tarea muy, muy especial. Bien, Alfredo, efectivamente, cuando hablamos de esta reforma, de este cambio constitucional, ¿cierto? En 210 años de historia tenemos la posibilidad de generar nosotros, a propósito de la voluntad soberana declarada en el plebiscito anterior, este cambio. Los poderes del Estado y sus conflictos, evidentemente, ¿cierto?, han generado promiscuidad social, generando todo ello que las relaciones entre los distintos actores sociales y particulares, evidentemente, incidan en conceptos como el orden público, el bien común, distorsionando la verdadera conceptualización que tiene cada uno de esos elementos y desinformando a la gente. Entonces, para no desinformarse, está escenario social con esta política de generar no opinión, sino que análisis. Un abrazo, Cristian, un abrazo, Alfredo, un abrazo a toda nuestra comunidad. Nos vemos en la próxima edición de este escenario social. Saludos, Cristóbal Rato también. Chao, un saludo a todos. Chao. Polar Comunicaciones, radio, televisión e internet presentó Escenario Social, un espacio para el diálogo ciudadano. Conduce Manuel Águila.